Otros relatos de Franz Kafka. Relato La condena. En una mañana de domingo, en lo más hermoso de la primavera, el joven comerciante George Benderman estaba sentado en su habitación en el primer piso de una de esas casas bajas y mal construidas que se extendían en hileras a lo largo del río y que solo se distinguían entre sí de acuerdo a su color o altura. Acababa de escribir una carta a un amigo de su juventud que vivía en el extranjero. La cerró lenta y distraídamente, y con los codos apoyados en el escritorio, miró por la ventana hacia el río, el puente y las colinas del otro lado de la orilla, escasamente verdes. Recordaba cómo este amigo, años atrás, descontento con las posibilidades de éxito que le ofrecía a su ciudad natal, había decidido, literalmente, huir a Rusia. Tenía un negocio en San Petersburgo que al principio había ido muy bien, pero que ahora último se había estancado, según se quejaba su amigo en sus visitas cada vez menos frecuentes. Sus esfuerzos trabajando en el extranjero habían sido inútiles. Su larga barba no había logrado ocultar aquel rostro tan conocido desde la niñez, cuya piel de tono amarillento parecía manifestar el desarrollo de una enfermedad. Según contaba, no tenía mayor relación con la colonia de compatriotas en aquella ciudad y tampoco había hecho relaciones con las familias naturales del lugar, por lo que parecía destinado a una eterna soltería. ¿Qué le podía escribir a un hombre que evidentemente había equivocado su camino y de quien se podía tener lástima, pero que era imposible ayudar? ¿Acaso era bueno aconsejarle que volviera a su patria, que se trasladara toda su existencia y reanudara sus antiguas amistades? Para ello no había ningún obstáculo, y además que confiara en sus amigos. Pero esto hubiese sido como decirle al mismo tiempo, aunque con preocupación, pero por lo mismo con resultados más hirientes, que todos sus esfuerzos habían sido en vano, que ya era hora de abandonarlos y de volver, aceptando que todos lo observaban con asombro, como a alguien que ha vuelto para siempre, que solo sus amigos lo comprendían y que él era como un niño adulto al que le convenía seguir los consejos de aquellos que nunca habían salido del país y que tenían éxito. ¿Y acaso era seguro que toda esa humillación tuviese algún sentido? Quizás ni siquiera lograra hacerlo volver. Él mismo decía que ya no estaba al tanto de la situación de su país, y por lo tanto, permanecería donde estaba, amargado por tales consejos y distanciado aún más de sus amigos. Pero podría suceder que siguiese los consejos y al regresar se viese humillado, naturalmente no por maldad, sino que por la situación misma. No se encontrase a gusto con sus amigos, pero tampoco sin ellos. Se avergonzaría y descubriría que ya no tenía ni hogar ni amigos. En tales circunstancias, ¿no era mejor quedarse en el extranjero? ¿Se podía realmente asegurar que le era conveniente volver? Por estos motivos, si uno quería mantener una relación epistolar con él, no se le podían comunicar noticias verdaderas, ni siquiera como se le contarían a las personas de menos confianza. Hace ya 3 años que el amigo no venía a su país natal y se explicaba alegando la inseguridad política en Rusia, que al parecer no permitía la ausencia de un modesto hombre de negocios, mientras cientos miles de rusos se paseaban tranquilamente por el mundo. Durante estos 3 años las cosas para George habían cambiado considerablemente. El amigo se había enterado de la muerte de su madre ocurrida hace 2 años y que desde entonces George vivía con su padre. Le había mandado una carta de pésame tan fría que solo se podía explicar en el hecho de que la pena por semejante pérdida era del todo incomprendida en el extranjero. Pero desde ese entonces George se había dedicado con mayor decisión a los negocios, como a todo lo demás. Quizás el hecho de que el padre, en la época en que aún vivía la madre, siempre hiciera valer su criterio en los asuntos de negocios, había obstaculizado que George
llevara a cabo una auténtica actividad propia, pero después de la muerte de la madre, el padre, aunque todavía se ocupaba de los negocios, se había vuelto menos autoritario. Quizás estas felices casualidades habían ayudado a George, pues lo cierto es que el negocio había mejorado inesperadamente en estos 2 años. Hubieron de duplicar a los empleados, los ingresos se habían quintuplicado y, sin lugar a dudas, el futuro se veía lleno de éxitos. Pero el amigo no estaba enterado de estos cambios. Anteriormente, quizás por última vez en su carta de pésame, había tratado de convencer a George para que emigrase a Rusia y le había escrito con todo detalle las posibilidades comerciales que ofrecía Rusia precisamente para el negocio de George. Las cifras eran ridículamente mínimas en comparación con el volumen actual alcanzado por el negocio de George. No había querido contarle a su amigo sus éxitos comerciales y si lo hacía ahora resultaría sumamente extraño. De esta manera, George solo le contaba a su amigo cosas sin importancias, muchas de las cuales se acumulaban sin orden cuando se deja volar libremente la mente la mañana de un tranquilo domingo. Lo único que quería era mantener intacta la imagen que, seguramente, su amigo se había hecho de su ciudad luego de tanto tiempo, y así George le contó en 3 cartas consecutivas, pero bastante distantes entre sí, sobre el compromiso matrimonial de un joven cualquiera con una muchacha cualquiera, hasta que, totalmente contrario a la intención de George, el amigo comenzó a interesarse por este evento. George prefería escribirle estas cosas antes de que confesarle que era él mismo quien estaba comprometido. Hace más de un mes atrás con Frieda Vandenfeld, una joven de buena familia. Con frecuencia le contaba a su novia de este amigo y de la especial relación epistolar que mantenía. Entonces, no vendrá a nuestro matrimonio, decía ella, pero yo tengo derecho a conocer a todos tus amigos. No quiero incomodarlo, respondía George. Entiéndeme. Lo más probable es que vendría, pero lo haría por obligación. Luego me tendría envidia, se sentiría descontento e incapaz de remediarlo, regresaría a Rusia solo. ¿Solo? ¿Imagina lo que es eso? Sí, pero ¿acaso no puede enterarse de nuestro matrimonio por otro medio? Puede ser, y no puedo evitarlo, pero de acuerdo a su forma de vida, no es muy probable. Con aquella clase de amigos, George, no debiste comprometerte conmigo. Sí, es culpa de los dos, pero ahora no quisiese que fuese de otra forma. Cuando ella, respirando agitadamente entre sus besos, todavía alegaba, la verdad es que me preocupa, fue el momento en que él consideró que no sucedería nada si le contaba a su amigo. Yo soy así, pensaba. No tiene sentido que cree una imagen de mi persona de acuerdo a su amistad, un hombre más apropiado de lo que yo soy. Y en efecto, en la larga carta que había escrito esa mañana de domingo le contaba a su amigo de su compromiso con las siguientes palabras. Me he guardado la noticia más importante para el final. Me he comprometido con Frieda Brandenfeld, una joven de una familia buena y acomodada que se vino a vivir a la ciudad mucho tiempo después de tu partida y a quien por lo tanto no puedes conocer. Ya tendré oportunidad de contarte más detalles sobre mi novia. Hoy basta con que te diga que soy muy feliz y que lo único que podría cambiar en nuestra relación es que tú, en vez de tener un amigo común y corriente, ahora tengas un amigo feliz. Además encontrarás en mi novia, que te manda saludos y promete escribirte pronto, una verdadera amiga, lo que no deja de ser bueno para un soltero. Sé que tienes muchos motivos que te impiden venir a la celebración de mi matrimonio, pero ¿no sería mi matrimonio una buena oportunidad para hacer a un lado todos los obstáculos al menos una vez? Sin embargo, actúa de acuerdo a tus intereses y no tengas en cuenta todo lo demás. George permaneció mucho tiempo sentado en su escritorio con la carta en la mano y la mirada perdida en la ventana. Apenas había respondido con una sonrisa a un conocido que lo saludó al pasar por la calle del frente. Finalmente se metió la carta en
en un bolsillo y atravesó un breve pasillo en dirección a la habitación del padre, a la cual hacía meses no entraba. No había gran necesidad de ello, puesto que lo veía diariamente en el negocio y almorzaban juntos en un restaurante. Además, por las noches, luego de que cada uno comía lo que le apetecía, se sentaban por lo general un rato en la sala de estar a leer cada uno su periódico, salvo que George, cosa que ocurría con frecuencia, se juntase con sus amigos o en este último tiempo fuese a ver a su novia. George se asombró de lo oscuro que se encontraba la habitación de su padre, incluso una mañana tan soleada. Aquella sombra se debía a una alta pared que se levantaba al otro lado de un pequeño patio. El padre se encontraba sentado junto a la ventana, en un rincón lleno de recuerdos de la difunta madre, y leía el periódico que sujetaba al lado ante los ojos, con lo cual buscaba evitar una falla de la vista. Sobre la mesa estaban los restos del desayuno que al parecer casi no había tocado. «Ah, hola, George», exclamó el padre y se levantó en dirección a él. Al caminar se abría su pesada bata y el amplio vuelo revoloteaba a su alrededor. «Mi padre todavía es un gigante», pensó George. «Está demasiado oscuro aquí», dijo luego. «Sí, está bastante oscuro», reafirmó el padre. «¿Tienes la ventana cerrada?» «Sí, así lo prefiero». «Afuera hace mucho calor», agregó George, como si complementara lo anterior, y se sentó. El padre retiró la bandeja del desayuno y la ubicó sobre la cómoda. «Solo quería contarte», dijo George, que seguía con la mirada los movimientos del padre como si estuviese aturdido, «que finalmente he decidido informar a San Petersburgo la noticia de mi compromiso». Sacó un poco la carta de su bolsillo, pero pronto la volvió a guardar. «¿A San Petersburgo?», preguntó el padre. «Sí, a mi amigo», dijo George y buscó la mirada de su padre. «En el trabajo es un hombre totalmente diferente», pensó George. «Qué importante se ve aquí con los brazos cruzados». «Sí, claro, a tu amigo», dijo el padre con énfasis. «Te acordarás, padre, que en un principio preferí ocultar la noticia de mi compromiso por consideración a él. Ese era mi único motivo. Ya sabes que no es una persona fácil, pensé que podía enterarse de la noticia por otros medios, aunque esto no era muy probable de acuerdo a la vida que lleva. Yo no podía evitar que se enterara, pero no pensaba que fuera a través mío». «¿Y ahora has cambiado de parecer?», preguntó el padre, colocando el periódico en el alféizar de la ventana y sobre éste los anteojos que tapó con las manos. «Sí, he cambiado de idea. Pensé que si es realmente mi amigo, la alegría mi compromiso debiera ser también una alegría para él. Por eso he decidido escribirle para contarle, pero antes de enviar la carta, quería decírtelo». «George», dijo el padre abriendo su boca sin dientes, «escúchame una vez. Has venido a discutir conmigo este asunto, lo cual te honra sin duda, pero lamentablemente no sirve de nada si no me dices toda la verdad. No quiero sacar a la luz asuntos que no tienen que ver con esto, pero desde la muerte de tu madre han ocurrido cosas muy desagradables. Quizás llegue el momento de hablar de ellas, y a lo mejor mucho antes de lo que pensamos. En el trabajo no estoy informado de todas las cosas, y aunque no creo que se me oculten, ahora no quiero pensar en ello, ya que no estoy tan fuerte como antes, me falla la memoria y no puedo estar enterado de todo. Esto se debe, en primer lugar, al paso de los años y en segundo a la muerte de tu madre, que fue un gran golpe mucho más duro que para ti. Pero ya que estamos hablando de este asunto de la carta, te pido, George, que no me engañes. Es una tontera, no vale la pena, por eso mismo no me engañes. ¿Existe realmente ese amigo en San Petersburgo?» George se puso de pie desconcertado. «Déjenos en paz, a mí, amigo. 1000 amigos no reemplazarán al padre. ¿Sabes qué creo? Que no te cuides lo suficiente, los años exigen ciertos cuidados, tú sabes que eres indispensable para mí en el negocio, pero si el trabajo es perjudicial para tu salud, mañana mismo lo cerramos para siempre. Esto no puede continuar así,
Tenemos que modificar ciertos hábitos. Te quedas sentado aquí en la oscuridad mientras en la sala de estar tendrías mejor luz. Apenas te tomas el desayuno en vez de alimentarte como es debido. Te mantienes con las ventanas cerradas cuando el aire fresco te haría tan bien. No, padre. Ahora mismo buscaré al médico y seguiremos sus indicaciones. Cambiaremos de habitación. Tú ocuparás el dormitorio de adelante y yo me pasaré a este. No notarás el cambio porque trasladaremos todas tus cosas. Pero ya habrá tiempo para todo esto. Ahora necesitas reposar. Recuéstate un momento en la cama. Ven, te ayudaré a desvestirte. O si prefieres mudarte de inmediato a la habitación de adelante, te puedes acostar en mi cama. Ciertamente eso sería lo más sensato. George estaba parado junto a su padre, quien había inclinado sobre el pecho la cabeza cubierta de blancos y despeinados cabellos. «George», dijo el padre en voz baja sin moverse. George se arrodilló inmediatamente junto al padre y al mirarlo vio que sus enormes ojos cansados lo estaban mirando de reojo. «No tienes ningún amigo en San Petersburgo. Siempre has sido un bromista y esta no es la excepción. ¿Cómo ibas a tener un amigo justamente allí? No puedo creértelo». «Padre, trata de recordar», dijo George, levantando al padre de la silla y quitándole la bata, mientras éste permanecía débilmente de pie. «Pronto se cumplirán 3 años desde que mi amigo vino a visitarnos. A ti no te caía muy bien. Por lo menos en 2 ocasiones, estando él en mi habitación, te oculté su presencia. Yo comprendía tu antipatía hacia él, puesto que mi amigo es bastante raro, pero después conversaste agradablemente con él. Yo me sentí orgulloso de que conversaras con él, que lo escucharas y le hicieras preguntas. Si haces un poco de memoria, te acordarás de él. Nos contó increíbles historias acerca de la Revolución Rusa. Por ejemplo, cuando en un viaje de negocios en Kiev vio a un sacerdote en un balcón que con un cuchillo se cortó una cruz sangrienta en la palma de la mano. Luego la alzó y convocó a la multitud. Tú mismo has contado algunas veces esa historia. George hizo sentarse otra vez al padre y le quitaba con mucho cuidado los pantalones de lana que llevaba sobre los calzoncillos de lino y también los calcetines. Al ver que la ropa se encontraba bastante sucia, se reprochó su descuido. Era parte de sus obligaciones cuidar que el padre contara con ropa limpia. Todavía no hablaba con su novia de lo que harían con el padre en el futuro, pues tácitamente habían supuesto que él se quedaría viviendo solo en la vieja casa. Sin embargo, de pronto se decidió con tal firmeza que su padre viviría con ellos. Pero bien mirado el asunto, quizás los cuidados que pensaba entregar al padre llegaban demasiado lejos. Luego llevó al padre en brazos a la cama. En el trayecto sintió una extraña sensación al ver cómo el padre jugueteaba con la cadena del reloj que le cruzaba el pecho. Se aferró tan fuerte a la cadena que no logró acostarlo de inmediato, pero una vez que el padre se acostó, todo pareció volver a la normalidad. Él mismo se tapó y se subió el cobertor hasta más arriba de los hombros. Después miró a George con amabilidad. «¿Ya te acuerdas de mi amigo?», le preguntó George mientras asentía alentadoramente con la cabeza. «¿Estoy bien tapado?», preguntó el padre como si no fuese capaz de asegurarse de tener los pies bien cubiertos. «Veo que te gusta estar en la cama», dijo George, y le acomodó mejor el cobertor. «¿Estoy bien tapado?», volvió a preguntar el padre, esperando con mucho interés la respuesta. «Sí, quédate tranquilo, estás bien tapado». «No», exclamó el padre con una brusquedad que chocó con la respuesta. Luego recogió el cobertor con tal fuerza que cayó al suelo y luego se puso de pie sobre la cama apoyándose con una mano en el techo. «Quieres taparme, lo sé, hijo amigo, pero todavía no estoy acabado, y aunque sean mis últimas fuerzas, no son suficientes para ti, quizás demasiadas. Claro que conozco a tu amigo, habría sido el hijo que deseaba, por eso mismo tú lo has engañado año tras año. Porque si no, ¿crees que no lloré por él? ¿Es por eso que te encierras en la oficina y nadie puede entrar? El señor está ocupado, no le puedes molestar, para escribir tus falsas cartas a Rusia. Pero un padre sabe comprender las intenciones del hijo. ¿Cuándo creíste que lo habías hundido, que lo habías subyugado de tal forma que te podrías sentar
sobre él sin que hiciera nada. En ese momento, querido hijo, has decidido casarte. George levantó la mirada hasta encontrar los ojos del padre. El amigo de San Petersburgo, a quien de pronto el padre conocía tan bien, comenzó a tomar forma en su mente. Lo vio perdido en la lejana Rusia, lo vio en la puerta de su negocio vacío y saqueado, entre las ruinas de la mercancía destrozada, entre los géneros hecho tiras, entre las lágrimas de gas rotas. Él permanecía de pie. ¿Por qué tuvo que irse tan lejos? «Escúchame», le gritó el padre. Y George corrió fuera de sí hacia la cama con la intención de oír todo, pero se detuvo en la mitad del camino. «Porque ella se levantó la falda», comenzó a decir el padre, «porque ella se ha levantado la falda así, la muy asquerosa». Y para explicar lo que decía, se levantó tan alto el camisón que se vio sobre su muslo la cicatriz de sus años de guerra. «Porque se levantó la falda te acercaste a ella, y para poder gozar sin que nadie te molestara, has profanado la memoria de tu madre, has traicionado a tu amigo y has metido a tu padre a la cama para que no se pueda mover. Pero ya ves que todavía puedo moverme». El padre permanecía en pie sin apoyarse en nada, con una actitud desafiante. George se encontraba parado en un rincón lo más lejos posible del padre. Desde hace un tiempo había decidido firmemente observar todo con la mayor atención, de manera de evitar ser sorprendido ya sea por atrás o desde arriba. Entonces recordó aquella decisión, pero pronto volvió a olvidarla, igual como pasa un hilo demasiado corto a través del ojo de una aguja. «Pero tu amigo no ha sido todavía traicionado», gritó el padre señalándolo con el índice. «Yo era su representante en este lugar». «Comediante», gritó George sin poder contenerse y luego comprendió su horror, pero ya era tarde. Se mordió la lengua hasta doblar el dolor mientras le temblaban las rodillas. «Sí, claro que he representado una comedia. ¡Una comedia! ¡Qué adecuada palabra! ¿Qué otro consuelo le quedaba al anciano y viudo padre? Respóndeme, y mientras lo hagas, sé, por lo menos en esta ocasión, el hijo que tuve alguna vez. ¿Qué otra opción me quedaba encerrado en la habitación del fondo y rodeado de personas desleales, mientras mi hijo iba feliz por la vida cerrando negocios que yo había consolidado, se pavoneaba y pasaba ante su padre con una expresión de hombre importante? ¿Crees que acaso yo no te hubiera querido a mi propio hijo?» «Ahora se inclinará hacia adelante», pensó George. Si se callara y rompiera la cabeza, esta frase atravesó rápidamente por su mente. El padre se inclinó hacia adelante, pero no se cayó. Al ver que George no se acercaba como él habría esperado, volvió a ponerse de pie. «Quédate donde estás, no te necesito. ¿Todavía crees que tienes la fuerza suficiente como para venir hasta aquí y que solo te contienes porque así lo deseas? Te equivocas. Yo sigo siendo el más fuerte. Quizás yo solo tendría que haberme retirado, pero tu madre me transmitió su fuerza. Encontré en tu amigo un aliado maravilloso y tengo a todos tus clientes en mis bolsillos». «Tiene bolsillos hasta en el camisón», se dijo George, y le pareció que con esta observación era suficiente para hacer el ridículo ante todo el mundo. Pero este pensamiento no duró más que un instante. De inmediato lo olvidó por completo. «Atrévete a traer aquí a tu novia. La arrancaré de tu lado, ya verás». George hizo un gesto como si no pudiese creer lo que oía. El padre se limitó a asentir con la cabeza, ratificando la veracidad de sus palabras. «Me hiciste mucha gracia hoy al acercarte y preguntarme si debías contarle a tu amigo sobre el compromiso. Él ya está enterado de todo, estúpido, de todo. Yo le escribía porque olvidaste quitarme la pluma y el papel. Es por eso que no viene hace años, porque sabe todo lo que pasa mejor que tú. Con una mano rompe tus cartas sin haberlas leído, mientras con la otra abre las mías». El padre excitado agitaba el brazo por encima de la cabeza. «Lo sabe todo 1000 veces mejor», gritó. «10.000 veces», dijo George con intención de burlarse del padre.
Sin embargo, incluso en su boca estas palabras sonaron reales. Hace años que espero que vengas a hacerme esa pregunta. ¿Crees que algo más me preocupa? ¿Acaso crees que leo los periódicos? Mira, y le arrojó el periódico que hace un rato parecía leer. Era un diario viejo con un nombre totalmente desconocido para George. ¿Cuánto tiempo te has demorado en abrir los ojos? Tu pobre madre murió antes de vivir este momento de júbilo. Tu amigo está muriéndose en Rusia hacía 3 años, ya estaba amarillo como un cadáver. Y yo, ya ves cómo estoy yo. Entonces me has espiado durante todo este tiempo, dijo George. El padre, en un tono compasivo, agregó sin darle mayor importancia. Seguramente que eso querías decirlo hace tiempo. Ahora ya no vale la pena. Y luego agregó con más energía. Ahora ya sabes que en el mundo hay más cosas además de ti, pues hasta ahora solo te has preocupado de ti mismo. La verdad es que fuiste un niño inocente, pero aún más cierto es que fuiste un hombre diabólico. Para esto te condeno a morir ahogado. George se sintió como expulsado de la habitación. Todavía resonaba en sus oídos el golpe del padre al dejarse caer sobre la cama. Bajó precipitadamente la escalera y en ella se topó con la criada que subía dispuesta a limpiar el piso. ¡Dios mío!, gritó la mujer y se tapó la cara con el delantal, pero George ya se había ido. Salió corriendo hacia la calle. El agua lo atraía enormemente. Ya se encontraba aferrado a la baranda como un ser hambriento ante su comida. La saltó por encima como el excelente atleta que, para orgullo de sus padres, había sido en su época juvenil. Aún se hallaba sujeto a los barrotes, pero débilmente, cuando divisó la llegada del autobús cuyo ruido ocultaría el de su caída, exclamó en voz baja: «Queridos padres, a pesar de todo siempre los he amado», y se dejó caer. En ese momento atravesaba por el puente una interminable fila de automóviles. Relato Primer Dolor. Este cuento ha sido titulado en algunas ediciones como Un artista del trapecio. Aquí se ha conservado el título que le dio el autor. Un artista en el trapecio. Como es sabido, este arte se practica en lo alto de las grandes carpas de circo y es uno de los más difíciles entre los realizados por el ser humano. Había organizado toda su vida de tal manera, primero por un interés profesional de superación, luego por una costumbre que se había vuelto tiránica, que mientras trabajara en el mismo circo, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades, por lo demás muy escasas, eran satisfechas por empleados que trabajaban por turnos y vigilaban desde abajo. Todo lo que el artista necesita lo subían y bajaban en unos canastos fabricados para tal efecto. Esta manera de vivir no le creaba al trapecista especiales problemas con el resto de las personas. Solo era un poco molesto durante los otros números del programa, porque a pesar de que permanecía muy quieto, no se podía ocultar su presencia y siempre algún espectador se distraía mirando hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, único e insustituible. Además, sabían que no vivía así por capricho, ya que solo de esta manera podía mantenerse en buena forma y conservar la extrema perfección de su arte. Por otra parte, allá arriba se estaba muy bien. Cuando en los días calurosos del verano se abrían las ventanas laterales de la cúpula y el aire y el sol irrumpían en el espacio crepuscular del circo, era incluso hermoso. Alguna vez subía por la cuerda algún compañero de trabajo, se sentaba junto a él en el trapecio, apoyado uno en la cuerda derecha, el otro en la izquierda, y conversaban así largas horas. O también los obreros que reparaban el techo de la carpa
cruzaban con él alguna palabra por medio de las ventanas, o el electricista que chequeaba el tendido eléctrico en la galería más alta le gritaba alguna frase de admiración, aunque poco comprensible. Salvo en esas ocasiones, se encontraba siempre solo. Alguna vez un empleado que vagaba perezosamente a las horas de la siesta por la carpa vacía, levantaba la vista hacia la atrayente altura, donde el trapecista descansaba o ensayaba su arte, sin saber que era observado. El artista del trapecio hubiera podido vivir tranquilo de esta manera, a no ser por los inevitables viajes de una ciudad a otra que le perturbaban enormemente, aunque la verdad es que el empresario se preocupaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista se dirigía a la estación en un auto de carreras que andaba en la madrugada y por las calles desiertas, a máxima velocidad, sin embargo demasiado despacio para su nostalgia de trapecio. Una vez en el tren, se le había preparado un departamento para él solo, en donde, arriba, en el lugar del equipaje, encontraba una imitación pobre pero de algún modo equivalente a su modo de vivir. En el lugar de destino ya se había montado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando ni siquiera se habían colocado las tablas o cerrado las puertas. Para el empresario, el instante de más placer era aquel en que el trapecista ponía un pie en la cuerda de su vida y en un abrir y cerrar de ojos se encontraba otra vez encaramado en su trapecio. Pero a pesar de todas las preocupaciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del artista y por lo tanto, por muy convincentes o convenientes que fueran para la economía del empresario, siempre le resultaban dificultosos. En uno de estos viajes, el artista se encontraba adormilado en el altillo y el empresario recostado junto a la ventana leyendo un libro, cuando el trapecista alegó suavemente y mordiéndose los labios, le comunicó al empresario que de ahora en adelante necesitaría vivir para no uno, sino que 2 trapecios, uno enfrente del otro. El empresario accedió de inmediato, pero el trapecista, como si la aceptación del empresario no tuviera más importancia que su oposición, agregó que nunca más y bajo ninguna circunstancia volvería a trabajar sobre un solo trapecio. Parecía horrorizado ante la mera idea de que esto pudiese sucederle alguna vez. El empresario miró detenidamente al artista y volvió a mostrar plena conformidad. 2 trapecios son mejor que uno. Además, los nuevos ejercicios serían más variados y asombrosos. Pero el artista comenzó de pronto a llorar. El empresario, totalmente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó que qué le pasaba. Al no recibir respuesta, se subió al asiento y lo abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras consoladoras, el trapecista exclamó en medio de sus sollozos: ¿Cómo se puede vivir con solo una barra entre las manos? Para el empresario fue más fácil tranquilizarlo esta vez. Le prometió que en la primera parada telegrafiaría para que le instalaran el segundo trapecio y se reprochó a sí mismo la crueldad de haber permitido durante tanto tiempo que el artista trabajase en un solo trapecio, y finalmente le dio las gracias por haberle hecho notar aquella omisión imperdonable. De esta manera, el empresario logró tranquilizar al artista y éste pudo volver a su rincón. Sin embargo, ya no estaba tranquilo. Bastante preocupado, observaba de reojo por encima de su libro al trapecista.
Si aquellos pensamientos habían comenzado a atormentarle, ¿podrían ya cesar por completo? ¿Acaso no aumentarían con el paso de los días? ¿No amenazaría su existencia? Y entonces el empresario alarmado creyó ver en aquel sueño aparentemente tranquilo, una vez que las lágrimas se habían acabado, una pequeña arruga que comenzaba a dibujarse en la tersa frente infantil del artista del trapecio. Relato: un artista del hambre. En las últimas décadas, el interés por los ayunadores ha disminuido enormemente. Antes era un excelente negocio organizar grandes exhibiciones de ayuno como espectáculo independiente, cosa que hoy en día es del todo imposible. Eran otros tiempos. En ese entonces, toda la población se interesaba por el ayunador, y su interés aumentaba con el día de ayuno. Todos querían verlo por lo menos una vez al día. En los últimos momentos del ayuno, algunos permanecían días enteros sentados junto a la pequeña jaula del ayunador. Además, había exhibiciones nocturnas, realzadas por medio de antorchas. En los días de sol, la jaula era sacada al aire libre, y entonces los niños podían ver al ayunador. Para los adultos aquello no era más que un pasatiempo que estaba de moda, pero los niños, tomados de la mano de sus mayores, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido con camiseta oscura, las costillas marcadas, que permanecía recostado sobre la paja esparcida en el suelo, y a veces saludaba cortésmente o respondía con una sonrisa forzada las preguntas que le hacían, o sacaba un brazo por entre los barrotes para exhibir su delgadez, y luego volvía a sumirse en su interior sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera del reloj, elemento para él tan importante, pues era la única pieza de mobiliario que había en su jaula. Así se quedaba mirando al vacío ante sí, con los ojos semicerrados, y solo de muy vez en cuando tomaba de un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. Además del público que se renovaba continuamente, había allí vigilantes, designados por los espectadores, los cuales curiosamente solían ser carniceros. Debían haber siempre 3 al mismo tiempo, y su misión era observar día y noche al ayunador, evitando que éste pudiese tomar alimentos. Pero esta medida no era más que una formalidad para tranquilizar a la gente, pues los iniciados sabían muy bien que mientras durara el ayuno, el ayunador no tomaría en ninguna circunstancia, ni siquiera a la fuerza, alguna porción de alimento. Era una cuestión de honor. Aunque en verdad no todos los vigilantes eran capaces de comprender esto. Había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían su tarea muy débilmente. Se iban a un rincón a jugar cartas con la clara intención de darle la oportunidad al ayunador de sacar sus provisiones secretas, quién sabe de dónde. Nada molestaba más al ayunador que tales vigilantes, pues no hacían más que aumentar la dificultad de su ayuno. Algunas veces, sobreponiéndose a la debilidad, cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, mostrándole así a los vigilantes lo absurdo de sus sospechas, pero no servía de mucho, pues entonces estos se admiraban de su fantástica habilidad para cantar mientras comía. Sus vigilantes favoritos eran los que se pegaban a los barrotes y que, insatisfecho con la débil iluminación nocturna de la jaula, lo alumbraban continuamente con los rayos de las linternas que el empresario ponía a su disposición. Aquella luz no le molestaba, por lo general nunca dormía, pero podía admirarse con cualquier luz a cualquier hora.
e incluso con la sala llena de una ruidosa muchedumbre. Con tales vigilantes estaba dispuesto a pasar toda la noche en vela. Le gustaba bromear con ellos y les contaba historias de su vida vagabunda, mientras, a su vez, oía las de ellos, solo para mantenerse despierto y poder demostrarles, otra vez, que en su jaula no había nada comestible y que soportaba el hambre como ninguno de ellos podría hacerlo. Pero el momento que más lo alegraba era la mañana, cuando se les servía a los vigilantes un abundante desayuno, sobre el cual éstos se arrojaban y devoraban con el hambre de hombres robustos que han pasado la noche en una dura vigilia. Había gente que veía en este grosero desayuno un soborno a los vigilantes, pero se seguía haciendo, y si se les preguntaba a estos si querían hacer el trabajo de la guardia nocturna sin el desayuno, no renunciaban a él, pero las sospechas continuaban en pie. Pero estas sospechas eran parte de la profesión del ayunador. Nadie podía pasar día y noche vigilándolo, por lo tanto, nadie podía saber por experiencia propia si el ayuno se había llevado a cabo realmente sin interrupción y rigurosamente. Solo el ayunador podía saberlo, ya que al mismo tiempo él era un espectador de su hambre plenamente satisfecho, aunque por otro motivo tampoco lo estaba nunca. Quizás no fuese el ayuno la causa de su delgadez, tan tremenda que muchos, a pesar suyo, no podían seguir asistiendo a las exhibiciones, pues no soportaban mirarlo. A lo mejor aquel extremo enflaquecimiento provenía de un descontento consigo mismo. Nadie más que él lo sabía que le resultaba ayunar. Era la cosa más simple del mundo, aunque no lo ocultaba. Nadie le creía. El mejor de los casos lo tomaban por modesto, pero en general lo juzgaban de ser farsante y de querer llamar la atención, ya que para él el ayuno era cosa fácil, pues sabía la manera de hacerlo así y además tenía el cinismo de darlo a entender. Tenía que aguantar todo esto y con el paso del tiempo ya se había acostumbrado a ello, pero en su interior siempre había un descontento y jamás había abandonado su jaula voluntariamente al terminar un ayuno. El empresario había fijado 40 días como duración máxima del ayuno. Después de esta cuota, no se le permitiría ayunar más ni siquiera en las capitales más importantes, y tenía buenas razones para ello. Su experiencia le había enseñado que pasado 40 días y a través de una serie de anuncios podía aumentar el interés y la curiosidad de la gente, pero pasado este plazo, el público dejaba de visitarle y disminuía la credibilidad del artista del hambre. Claro, en este aspecto había pequeñas diferencias según las ciudades y los países, pero, por regla general, 40 días era el plazo máximo y dilatado para el ayuno. Por esto, a los 40 días, la puerta de la jaula era abierta, adornada con guirnaldas de flores ante un entusiasmado público que llenaba el teatro. Sonaban también los acordes de una banda militar. 2 médicos entraban a la jaula para medir, según normas científicas, al ayunador, y el resultado de la medición se anunciaba a los espectadores por medio de un altavoz. Finalmente, 2 señoritas, felices de haber sido elegidas por medio de un sorteo para desempeñar esta labor, entraban a la jaula y trataban de sacar al ayunador de ella, para hacerle bajar unos peldaños en dirección a una mesita preparada con comida liviana, escogida especialmente para la ocasión. Pero, en este momento, el ayunador siempre se resistía a salir. Aunque apoyaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos de las 2 señoritas, que inclinadas sobre él estaban dispuestas a ayudarle, se negaba a levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente a los 40 días? Todavía podía resistir mucho más, un tiempo indefinido.
¿Para qué terminar justo ahora que se encontraba en el mejor del ayuno? ¿Por qué evitarle la satisfacción de seguir ayunando y de no solo convertirse en el mejor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya era, sino que de superarse a sí mismo hasta lo inimaginable, pues su capacidad de ayunar no tenía límite alguno? ¿Por qué aquellos que fingían admirarlo tenían tan poca paciencia con él, si todavía podía seguir ayunando? ¿Por qué no lo dejaban? Además, estaba cansado, se encontraba muy bien echado sobre la reja y lo obligaban a ponerse de pie y a acercarse a una comida, la cual con solo pensar en ella sentía unas terribles náuseas que contenía con dificultad por respeto a las damas. Y alzaba la vista para mirar a los ojos a las señoritas, en apariencia tan amables pero de verdad tan crueles, y después movía negativamente sobre su débil cuello la cabeza que le pesaba como si fuese de plomo. Luego ocurría lo habitual. El empresario se acercaba silenciosamente, con la música era imposible hablar, levantaba los brazos por encima del ayunador como si invitara al cielo a observar el estado en que aquél se encontraba, echado sobre la paja, ese pobre mártir digno de compasión, cosa que en realidad el pobre hombre, aunque en otro sentido era. Y le tomaba por la frágil cintura, teniendo para ello exageradas precauciones, como si quisiese hacer notar que lo que estaba levantando era una quebradiza pieza de vidrio. Y después de darle una disimulada sacudida que dejaba al ayunador totalmente descuajado, se lo entregaba a las señoritas, que se habían vuelto mortalmente pálidas. En este momento el ayunador le asaltaban todos sus males. La cabeza comenzaba a darle vueltas y vueltas, cayendo finalmente sobre su pecho, sin saber cómo había quedado en aquella postura. El cuerpo se sentía como un saco vacío. Las rodillas, esforzándose en mantenerlo de pie, se apretaban una contra otra. Los pies rascaban el suelo como si no creyesen que éste fuese real, y buscaban la superficie verdadera bajo esta capa de mentira. Y todo el peso del cuerpo, aunque bastante leve, caía sobre una de las señoritas, la cual buscaba auxilio con el aliento entrecortado. Nunca hubiese imaginado que esta tarea honorífica terminaría de aquel modo, y alargaba lo más que podía el cuello, evitando que su rostro tuviera contacto con el del ayunador. Al no lograrlo, y con su compañera más afortunada que ella, no acudía en su ayuda, sino que se limitaba a sostener entre sus manos temblorosas la del ayunador. Rompía a llorar ante las carcajadas divertidas del público, y debía ser relevada de su tarea por un empleado mucho mejor preparado para aquel trabajo. Después venía la comida, en la cual el empresario se aprovechaba de la somnolencia del artista, que más parecía un desayuno, y le hacía tragar algo en medio de una graciosa charla con la que buscaba distraer la atención del público sobre el penoso estado en que se encontraba el ayunador. Luego había un brindis en honor a los espectadores que el empresario fingía dictado por el ayunador. La orquesta marcaba cada frase del acto con un acorde de trompetas. Se marchaba el público y todos quedaban contentos con el espectáculo. Todos salvo el ayunador. Y así vivió muchos años, interrumpidos por cortos descansos, respetados por todo el mundo, en una situación de aparente esplendor. Sin embargo, cada vez se sumía más en un estado melancólico que nadie comprendía realmente. Además, ¿cómo podían consolarlo? ¿Qué más podía desear? Y si alguna vez alguien piadoso lo compadecía y trataba de hacerle comprender que su tristeza era probablemente causada por el hambre, era frecuente, sobre todo si el ayuno estaba bien avanzado, que el ayunador respondiera con una explosión de furia ante el espanto de todos y sacudiera con rabia los barrotes de su jaula.
Cuando esto sucedía, el empresario le aplicaba un pequeño castigo. Disculpaba la actitud del ayunador ante el público, explicando que esta irritación era causada por el hambre, cosa que las personas bien alimentadas no podían comprender, y luego, para afirmar su argumento, rebatía la afirmación hecha por el ayunador de que le era imposible ayunar aún más tiempo del que lo hacía. Alababa su noble ambición, su buena voluntad y el olvido de sí mismo que se revelaba en esta afirmación, pero enseguida procuraba mostrar su imposibilidad exhibiendo unas fotografías, las cuales aprovechaba de vender, que mostraban al ayunador en una cama casi muerto de inanición a los 40 días de ayuno. Todo esto lo sabía el ayunador, pero cada día le era más intolerable aquella falta a la verdad. Mostraba como causa precisamente lo que era consecuencia del prematuro término de su ayuno. Era imposible pelear contra aquella incomprensión. Con tanta necedad, lleno de buena fe, escuchaba con ansiedad, agarrado de los barrotes, el discurso del empresario, pero una vez que éste sacaba las fotografías, se soltaba de la reja y, sollozando, se dejaba caer otra vez sobre la paja. El público, ya calmado, podía entonces acercarse otra vez a la jaula y examinarlo con detención. Unos años más tarde, si los testigos de tal espectáculo se volvían a acordar de éste, notaban que se había vuelto incomprensible hasta para ellos mismos. Es que había sobrevenido de repente un notable cambio. Debía haber profundas razones para esto, pero ¿quién era capaz de hallarlas? Sucedió que cierto día, el antes aplaudido artista del hambre se vio abandonado por el público ansioso de diversiones que ahora prefería otro tipo de espectáculos. El empresario recorrió otra vez con él media Europa, buscando algún sitio en que aún se interesasen por él. Pero fue inútil. Como si hubiese un acuerdo común, había comenzado al mismo tiempo y en todas partes un amplio rechazo al espectáculo del hambre. Claro que este fenómeno no podía haberse producido así nomás, tan de repente, y pensativos y abatidos recordaban ahora muchos aspectos que con la embriaguez del triunfo no habían recibido mayor atención, pero ahora era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Sin duda, el espectáculo de los ayunadores volvería a presentarse otra vez, pero ahora esto no era para ellos un consuelo. ¿Qué podía hacer el ayunador? Quien había sido aclamado por las multitudes no podía exhibirse en las barracas de las ferias rurales, y para buscar otra ocupación no solo era el ayunador demasiado viejo, sino que estaba fanáticamente enamorado del ayuno. Por lo tanto, se despidió del empresario, compañero de una carrera sin igual, y entró a trabajar en un circo sin examinar siquiera las condiciones del contrato. Un circo grande con infinidad de artistas, animales y aparatos que se reemplazaban continuamente y que se complementaban unos a otros. Puede, en cualquier momento, aceptar a un nuevo artista, aunque sea un ayunador, si sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además, en este caso en particular, no solo se contrataba al ayunador, sino que también su antiguo y famoso nombre. Y ni siquiera se podría decir que, dada la peculiaridad del arte, y que como al envejecer la capacidad decrece, un artista veterano, que ya no está en la cumbre de su esplendor, quisiera refugiarse en un tranquilo puesto de circo. Por el contrario, el ayunador afirmaba que si lo dejaban actuar según su voluntad, cosa que de inmediato le prometieron, sería esta una ocasión que admiraría el mundo entero. Afirmación que provocaba una sonrisa en la gente del circo, pues conocía los gustos del momento, de los cuales el ayunador, en su entusiasmo, había olvidado por completo. Sin embargo, el ayunador se hizo cargo de tales circunstancias y aceptó sin problemas que su jaula no fuese ubicada en el centro de la pista, como la atracción principal, sino que se le dejase fuera, cerca de las jaulas de los animales, lugar que por lo demás
bastante visitado. Se cubrió la jaula con enormes y destacados carteles que anunciaban lo que había que mirar en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía a ver a los animales, era casi imposible que no pasaran frente a él y se detuvieran allí un momento, y quizás hubieran podido permanecer más tiempo observándolo, a no ser por los empujones de los que venían atrás, que no comprendía que se hiciera esa parada en el camino a las interesantes jaulas. Era por este motivo que el ayunador temía las horas de visita que, por otra parte, era la razón de su existencia. Al principio esperaba anhelante los intermedios y observaba con entusiasmo la muchedumbre que se paseaba frente a él, hasta que, pese a su obstinada y consciente voluntad de engañarse a sí mismo, hubo de aceptar que lo que realmente quería gran parte de esa gente era visitar la jaula de los animales. El mejor momento era observar esa masa de gente a la distancia, porque una vez que llegaban a la jaula, lo aturdían los gritos e insultos de los dos partidos que se formaban casi de inmediato. El que lo quería ver tranquilamente, pero pronto fue este bando el que más deprimía al ayunador, pues no se paraban allí por verdadero interés, sino que por llevar la contra y molestar a los demás, y él que quería llegar con rapidez a las jaulas de animales. Una vez que pasaba el tumulto, venían los rezagados, pero estos tampoco lo miraban con detención, aun cuando ya nadie se los impedía, sino que pasaban a toda prisa mirándolo apenas de reojo, sin querer perder tiempo para ver a los animales. Ya había casos insólitos en que llegaban un padre de familia y, señalando con el dedo al ayunador, quería explicarle con detalles a sus hijos de qué se trataba, y hablaba de los tiempos antiguos, cuando él había estado en una exhibición parecida, pero incomparablemente más espectacular, y los niños que, a causa de su insuficiente preparación escolar y general, ¿qué sabían ellos de ayunar? Seguían sin entender lo que miraban con ojos llenos de brillo inquisitivo, en el que se traslucían futuros tiempos más piadosos. Quizás las cosas estarían mejor, pensaba a veces el ayunador, si no hubiese colocado su jaula tan cerca de la de los animales. Así la gente hubiera podido elegir con más facilidad lo que preferían, aparte que lo deprimían y acababan por debilitar sus fuerzas las emanaciones de las otras jaulas, la nocturna inquietud de los animales, el desfile ante su jaula de los trozos de carne sanguinolienta con que alimentaban a los animales carnívoros, igualmente que los rugidos durante la hora de comida, pero no se atrevía a hablar con el director porque, bien mirado el asunto, debía agradecer a los animales la muchedumbre que pasaba frente a él, entre la cual, bien de cuando en cuando, se podía encontrar uno que lo viniese a ver especialmente. Quién sabe en qué lugar lo ubicarían si al decir algo les recordaba que aún estaba vivo y que, para ser sinceros, no era más que un estorbo en el camino hacia la jaula de animales. En todo caso, un pequeño estorbo, que cada vez se hacía más diminuto. La gente se fue acostumbrando a la extraña manía de querer llamar la atención como ayunador en los tiempos actuales, y una vez que se habituaron quedó marcada la sentencia a muerte del artista del hambre. Podía ayunar cuando quisiera, y así lo hacía, pero no había ya nada que pudiese salvarlo. La gente pasaba por su lado sin notarlo. ¿Y si intentase explicarle a alguien el arte del ayuno? A quien no lo siente, es imposible hacérselo comprender. Los hermosos y vistosos carteles se volvieron sucios e ilegibles, fueron arrancados y nadie se preocupó de renovarlos. La tablilla con los días transcurridos desde que se comenzó el ayuno, que en un principio era cuidadosamente cambiada, hacía mucho tiempo que era la misma, pues los empleados olvidaron bastante luego aquella pequeña tarea. Lo cierto es que el ayunador continuó ayunando, como siempre lo había anhelado, y lo hacía sin molestia, tal como antiguamente lo había anunciado,
Pero ya nadie contaba el tiempo, nadie, ni siquiera el mismo ayunador, sabía el exacto número de días que llevaba en ayuno. Y su corazón se llenaba de melancolía. Y así, cierta vez en que un ocioso se detuvo ante la jaula y se rió del número de días anotados en la tablilla, pareciéndole imposible, los acusó de engaño y estafa, de la más estúpida mentira que pudo inventar la indiferencia y la malicia. Pues no era el ayunador quien engañaba, él trabajaba honradamente, sino que era el mundo el que se engañaba ante sus méritos. Otra vez pasaron muchos días, pero llegó uno en que también aquello se acabó. En cierta ocasión pasó por allí un inspector y al fijarse en la jaula preguntó a los empleados por qué no aprovechaban aquella jaula que se veía en excelente estado y que solo contenía un montón de paja. Nadie supo la respuesta, hasta que por fin uno, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador, y entonces removieron con horcas la paja y encontraron al ayunador en medio de ellas. ¿Todavía estás ayunando?, le preguntó el inspector. ¿Cuándo vas a acabar de una vez? Perdónenme, musitó el ayunador, pero solo le entendió el ayunador, que tenía el oído pegado a los barrotes. Por supuesto, respondió el inspector poniéndose el índice en la sien para indicar a los empleados el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. Toda mi vida deseé que admirara mi resistencia al hambre, dijo el ayunador. Y la admiramos, repuso el inspector. Pero no deberían admirarla, dijo el ayunador. Bueno, entonces no la admiraremos, respondió el inspector. ¿Pero por qué no debemos admirarte? Porque necesariamente tengo que ayunar, no lo puedo evitar, susurró el ayunador. Eso ya lo vemos, dijo el inspector, pero ¿por qué no puedes evitarlo? Porque, contestó el artista del hambre levantando un poco la cabeza y hablando al oído del inspector para que no se perdiera ninguna de sus palabras, mientras alargaba los labios como si le fuera a dar un beso, nunca encontré comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, habría comido hasta saciarme como todo el mundo. Estas fueron sus últimas palabras y todavía en sus ojos vidriosos se veía la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguiría ayunando. «Limpien esto», ordenó el inspector, y enterraron al ayunador junto con la paja. En su lugar, una pantera joven ocupó la jaula. Era un placer incluso para el más insensible ver en aquella jaula, tanto tiempo desocupada, un hermoso animal que se revolcaba y daba saltos. No le faltaba nada. Sus cuidadores le suministraban toda la comida que él desease. Ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble y hermoso cuerpo, capaz de desgarrar todo lo que se le pusiera por delante, parecía llevar consigo la libertad escondida en algún rincón de su dentadura. La alegría de vivir emanaba tan ardorosamente de sus fauces que estremecía a todos los espectadores, pero luego se sobreponían en su temor, se apretaban contra la jaula y no querían que de ningún modo se los apartase de allí.